Tras perder su trabajo y divorciarse de su acaudalado marido, un médico, Jessica y su hija se trasladan al desierto para reclamar una herencia. Al ver lo que les habían legado, el conductor del autobús las dejó en una parada discreta y sin nombre, lo que inmediatamente levantó sospechas. «Mamá, ¿esta es nuestra parada? ¿Dónde está el pueblo? ¿Por qué no vemos ninguna casa?», preguntó Sandra sorprendida. En respuesta, Jessica miró al conductor, que la ayudó a descargar las maletas del autobús. «Sí, este es tu pueblo. No lo dudes ni un segundo. Llevo años recorriendo esta ruta. Solo tienes que bajar por este camino de tierra y el pueblo estará allí mismo», explicó el hombre. Jessica Peterson le agradeció su ayuda y respiró aliviada, colocando las maletas sobre el asfalto calentado por el sol. Viajar en la realidad era mucho más complicado de lo que parecía desde la comodidad de su despacho de terapeuta. Normalmente, el equipaje voluminoso debería haberse guardado en el maletero, pero como el conductor las había recogido en la carretera por falta de billetes, las maletas sirvieron de asiento a Jessica durante parte del trayecto. Habían pasado unas 4 horas en la carretera, exhaustos y desmoralizados por lo que había ocurrido: un divorcio dolorosamente amargo, un despido injusto del trabajo y los apresurados preparativos para el traslado. Todo ello, dentro de unos plazos ajustados, dejaba a Jessica con la cabeza dando vueltas. Como Sandra había dormido durante la mayor parte del viaje, Jessica permaneció despierta, vigilando el sueño de su hija. Cada vez que el autobús pasaba por un bache o caía en una cuneta, se sacudía, obligando a Jessica a agarrarse a las maletas que le servían de improvisado asiento. Mientras tanto, las puertas del autobús se cerraron con un fuerte portazo, tras lo cual el conductor arrancó el motor y se alejó suavemente, despidiéndose de los viajeros con una bocanada de gases de escape. «Bueno, amigo, ¿vamos despacio?», Jessica sugirió, mirando el autobús que partía. «Sí, mamá, vamos. ¿Y si se hace de noche? Me dan miedo los lobos», dijo la niña, mirando a su alrededor con aprensión. Hacía apenas un par de meses, Sandra había terminado segundo de primaria, pero razonaba como una adulta. Jessica sonrió y respondió con su habitual tono juguetón: «No te preocupes, Sunshine. Puede que haya lobos por aquí, pero aún nos queda un largo camino antes de llegar al bosque. Así que no pienses en eso. Todo irá bien, te lo prometo». En los ojos de la chica aparecieron chispas de alegría. «¿De verdad? Bueno, vamos entonces. ¿Sabes si nuestra casa será grande o no muy grande?». Jessica se encogió de hombros, insegura. «Oh, si lo supiera. Conseguí esta herencia por pura casualidad. Un buen paciente hizo un esfuerzo», dijo, cogiendo las maletas con ambas manos. Caminaron por el camino de tierra indicado por el conductor. Sandra lo siguió obedientemente, levantando una nube de polvo con sus pequeños pies. Como el pueblo estaba situado en una elevación, tuvieron que caminar cuesta arriba todo el tiempo. Al cabo de un par de cientos de metros, Jessica se quedó sin aliento y dejó las maletas en el suelo. «Definitivamente no tengo fuerzas para esto», pensó, apenas capaz de mantenerse en pie bajo semejante carga. «Mamá, ¿estás cansada? Quizá pueda llevarlos yo», preguntó Sandra con preocupación en la voz. Jessica sonrió a su hija. «¿Dónde los llevarías? Pesan más que tú», dijo. En ese momento, Jessica oyó de repente un ruido extraño detrás de ella. ¿Qué era? ¿Una moto? No, no sonaba como una. El ruido era mucho más fuerte y tenía un estruendo distinto. ¿Un coche? La mente de Jessica se agitó. Su sorpresa fue palpable cuando se dio la vuelta y vio acercarse el inconfundible vehículo. ¿Un taxi? ¿Aún se llama taxi a un lugar tan remoto?, susurró. «Mamá, ¿a lo mejor viene el coche a por nosotros?», preguntó Sandra esperanzada. «No, ¿quién enviaría un taxi para nosotros aquí?
Jessica respondió. Mientras tanto, el coche, envuelto en una nube de polvo, alcanzó a los cansados viajeros. Tras recorrer unos metros, el taxista se detuvo. Abriendo la puerta del pasajero, dijo: «Puedo llevarles si lo necesitan. Suban y cargaré las maletas». Jessica intercambió una mirada interrogativa con Sandra y decidió aceptar la oferta. Ocupó con acento agudo el asiento delantero, sentó a su hija en el trasero y cerró la puerta. El alto taxista se ocupó con acento agudo rápidamente de las maletas y las guardó en el maletero. «Bueno, nos vamos», dijo, arrancando el motor. «Soy Jessica, y esta es mi hija, Sandra», respondió tímidamente la pasajera. El taxista asintió y su llamativo coche amarillo rugió en dirección al pueblo. Para pasar el tiempo del trayecto, Jessica preguntó con cautela: «¿Seguro que estás de guardia?» «No». El conductor sonrió. «Sí, entrego medicinas al hospital de campaña. Han montado un puesto médico en una casa cerca del pueblo, y me han contratado como mensajero para recoger los medicamentos del almacén de la farmacia. Mucho más cómodo así, sobre todo porque he hecho esta ruta varias veces». «¿Oh, un hospital de campaña? Eso sí que es serio. No habría pensado que un pueblo como este tuviera su propio personal médico», comentó Jessica con respeto. «Bueno, como no hay otros centros médicos en kilómetros a la redonda y la clínica del distrito está bastante lejos, es necesario tener transporte propio. Pero ha surgido un pequeño problema. El médico Arthur Gardner lleva 80 años trabajando allí, pero cayó enfermo, le dio ciática y ahora no hay nadie más que atienda a los pacientes», contestó el taxista sin apartar los ojos de la carretera. Jessica asintió con simpatía y miró por la ventanilla. A ambos lados de la carretera se extendían vastos campos amarillos y escasas manchas de bosque, que poco a poco iban dando paso a un denso bosque. «Entonces, ¿dónde tiene que ir exactamente? ¿Cuál es la dirección?», volvió a preguntar el taxista. Jessica se sobresaltó, luego metió la mano en el bolso y desplegó un papel doblado varias veces. Leyendo en voz alta, dijo: «Muy bien, calle Central, número 7. ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está?». Sorprendido, el conductor pisó el freno y el coche se detuvo de golpe, como clavado en el sitio. «William, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo?», preguntó preocupada. El conductor la miró sorprendido antes de decir: «¿Seguro que no se equivoca?». «Calle Central, número 7, ¿verdad?». «Sí, es cierto. ¿Por qué iba a equivocarme? Está claramente escrito en blanco y negro», respondió. El taxista negó con la cabeza. «Probablemente le han dado las coordenadas equivocadas. Verá, en esa dirección se encuentra el hospital de campaña, donde estoy entregando medicinas a petición de Arthur». Jessica se quedó sin aliento, sorprendida. «¿Un hospital de campaña? Pero se supone que allí hay una casa. La heredé de Vincent Warren. Tengo los documentos que lo prueban. Puedo enseñártelos». William miró al pasajero con ironía. «Claro, le creo. ¿Por qué iba a necesitar ver esos documentos? De todos modos, no los entendería». Jessica se mordió el labio ofendida y se dio la vuelta, mirando por la ventana. «¿Qué noticia? ¿Cómo era posible? Había puesto tantas esperanzas en esta casa, ¿y ahora qué? ¿Volver? Y todo por culpa de su ex marido Robert, que la había echado a ella y a su hija de casa después de divorciarse para entregarse a los placeres con su joven amante». Pronto apareció el pueblo. La casa deseada por Jessica estaba en las afueras, y se dio cuenta enseguida. Más tarde se supo que el taxista tenía razón. La casa que ella había heredado estaba donde se encontraba el hospital de campaña. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Podría realmente haber un error en los documentos?, pensó con tristeza. Mientras tanto, William se detuvo ante la verja, que tenía una cruz pintada en rojo. «Mamá, vamos a vivir en el hospital».
preguntó Sandra con cautela. Jessica se encogió de hombros, insegura. Sinceramente, no lo sé, Sandra. No me lo esperaba en absoluto. Colocando las maletas frente a la puerta, William sacó un pequeño fajo de medicinas y empezó a llamar a la puerta. ¿Hay alguien vivo ahí dentro? Llegó la entrega, gritó. Jessica miró a su alrededor con recelo. Parecía como si todo el pueblo estuviera observando cada uno de sus pasos o movimientos, a pesar de que el propio pueblo llevaba una vida comedida y sin prisas. Los perros ladraban, los gansos tocaban la bocina y los cerdos resoplaban alegremente, hurgando en sus comederos. Mientras tanto, las vacas pastaban tranquilamente en un prado lejano y debían volver a casa al anochecer, impulsadas por los gritos del pastor del pueblo. Pronto, el chirrido de la puerta al abrirse resonó en la casa y, un minuto después, la verja se abrió de par en par, dejando ver a una mujer de unos 30 años, vestida con la típica bata blanca de médico. Lanzó una mirada hostil a los invitados y se dirigió al taxista. «Oh, hola William. ¿Y quiénes son estas personas?» «Tus conocidos, supongo». El conductor tosió torpemente. «No, Mary, solo pasaba por aquí». Jessica y Sandra estaban caminando por la carretera. No podía dejarlas. María hizo una mueca como de dolor. «¿Y qué necesitan aquí? ¿Y dónde está la medicina prometida?» El conductor estaba a punto de hablar, pero Jessica se le adelantó. «He venido a mi casa». «Bueno, no del todo mía, pero eso no viene al caso». «¿Cómo que no es enteramente tuyo? Y de todas formas, ¿estás segura de que no te equivocas?» Mary dudó. «Bueno, no, todo está correcto. Aquí tengo los documentos. Puedes echarle un vistazo notariados y certificados», respondió Jessica, ligeramente avergonzada por su propia franqueza. «¿Documentos, dices? Bueno, vale, pase. Tendrás que enseñarles estos papeles al presidente y a Arthur», respondió Mary más amablemente. Su comportamiento revelaba rasgos de un miembro subalterno del personal médico, probablemente una enfermera o un celador. «Bueno, ahora que has arreglado las cosas aquí, me iré, supongo. Toma la medicina. Todo está según la lista, el sello del paquete está intacto», dijo William, entregándole el paquete. «Adiós, William. Vuelve otra vez, no lo olvides», se despidió Mary, enviando al invitado que se marchaba una mirada enamorada. «Oh, es como el drama de Shakespeare que se desarrolla aquí». Me gruñó como un gato furioso. «Tal vez esté celosa», pensó Jessica, reprimiendo apenas una sonrisa. Solo cuando el taxi desapareció al doblar la esquina, Mary decidió acompañar a los invitados a la casa. La enfermera se negó a ayudar a Jessica con las maletas. Jessica sonrió pero se abstuvo de acercarse a Mary. ¿Qué sentido tenía aumentar la tensión en su primer encuentro? ¿Quién sabía cómo se cruzarían sus vidas en el futuro? Podrían acabar trabajando la una junto a la otra. De hecho, esta casa estaba dividida en dos mitades, es decir, tenía dos propietarios. Una mitad era el puesto médico donde trabajaba Arthur, y la otra era la vivienda. Había estado abandonada durante mucho tiempo hasta que el presidente local la renovó para que el médico tuviera un lugar donde vivir. Su propia casa se había quemado, y su hijo y su nuera vivían en el otro extremo del país. Arthur no quería molestarlos. Lo más probable era que la herencia de Jessica se refiriera a la mitad de la casa destinada a vivienda. Mientras Mary acompañaba a los invitados al interior, explicó: «Esto es muy acogedor, incluso mejor de lo que esperaba». «Pues claro, ¿qué esperabas? Hicieron una gran renovación aquí, gracias al presidente y a Arthur», replicó Mary. Jessica se mordió el labio, ofendida. Estaba claro que no le estaban poniendo la alfombra roja, pero no importaba. Lo importante era que por fin se había deshecho de las pesadas maletas y podía dejarlas en el pasillo. «Mary, ¿quién está ahí, querida?»
Habrá traído William la medicina, supongo, se oyó desde dentro la voz débil y temblorosa de un hombre. No, Arthur, es algo totalmente distinto. William ya se ha ido y ahora han aparecido unos herederos, replicó Mary, con evidente desdén hacia los nuevos propietarios. A Jessica se le cortó la respiración de indignación. ¿Por qué esa enfermera se permitía hablarle en ese tono? ¿Acaso Jessica y su hija no merecían un respeto básico? ¿Herederos? Eso sí que es un asunto serio. Que pasen, y Mary, prepara café, por favor, para mí y los invitados, respondió el hombre con la misma voz débil. Mary lanzó una mirada furiosa a Jessica, como si la culpara de la enfermedad de Arthur y de su incapacidad para atender él mismo a sus invitados. Está bien, lo haré ahora, refunfuñó Mary entre dientes apretados. Jessica sonrió y entró en la habitación donde estaba Arthur. Para su sorpresa, se encontró con un hombre de 80 años, de rostro cubierto de arrugas y ojos grises y amables. Hola, queridos huéspedes, pasen y cuéntenme qué les ha traído por aquí. El anciano rompió el prolongado silencio. Jessica se sintió incómoda, pero sacó de su bolso la carpeta con los documentos del difunto Vincent Warren. Toma, echa un vistazo, dijo. Siento la brusquedad, pero si no fuera por las circunstancias, nunca habría venido aquí tan inesperadamente, como un relámpago, sin previo aviso. Arthur sonrió, pero no se molestó en examinar el testamento. Creyó en la palabra de Jessica. A los 82 años había aprendido a leer a la gente y enseguida comprendió que decía la verdad. Además, ¿qué sentido tenía mentir a aquella amable mujer con una niña a cuestas, que además llevaba 2 enormes maletas? No te preocupes, no te rechazaré. Por favor, siéntese, dijo Arthur amablemente. En cierto modo, es culpa mía que haya ocurrido esto. La casa llevaba vacía tanto tiempo, unos 10 años o más, que decidí utilizarla para mis necesidades. Esta mitad de la casa pertenecía a Vincent Warren, mi amigo de la infancia, pero se mudó a la ciudad y no volvió en 10 años. Así que, en cierto modo, me hice cargo de esta casa por mi cuenta. Aunque, si Vincent volviera, le devolvería esta casa sin dudarlo. ¿Y las reformas? ¿Has invertido mucho dinero y esfuerzo?, preguntó Jessica con escepticismo. Arthur hizo un gesto despectivo con la mano. Oh, esos esfuerzos. Hoy están aquí, mañana se han ido. ¿Es ahí donde reside la felicidad? Lo principal es que hemos montado aquí una estación médica. Ahora viene gente de toda la zona, y a veces incluso de la ciudad. Es una pena lo de mi salud. Me vendría bien un colega que me ayudara en caso de emergencia, apenas me apaño yo sola. Mary solo es enfermera, y hay mucho trabajo. En ese momento, una chispa de alegría se encendió en los ojos de Jessica. Bueno, soy médico generalista. ¿Quizá pueda ser útil? Hace solo 2 semanas, trabajaba en el departamento de terapia de la clínica de la ciudad. Arthur enarcó una ceja, sorprendido. ¿En el departamento de terapia, dices? Perfecto, necesitamos especialistas como tú. ¿Quizá vengas a trabajar con nosotros? Podrías vivir aquí y trabajar. No puedo prometerte un gran sueldo porque nuestra empresa es puramente voluntaria, ya me entiendes. Pero hablaré con el presidente. Richard Howland es un hombre razonable, creo que podría conseguirte un sueldo decente. Jessica negó con la cabeza. ¿Organizar qué? ¿Qué quieres decir? Trabajan de forma independiente, separados del gobierno local. Arthur sonrió. Bueno, podría decirse que sí, pero aquí no somos exactamente autónomos. Trabajamos en lo que podríamos llamar condiciones difíciles. Prestamos asistencia a la población debido a la falta de especialistas necesarios. No todo el mundo puede permitirse un viaje a la ciudad, donde ni siquiera los autobuses circulan con tanta frecuencia. Y olvídense del tren, a veces hay tal aglomeración de gente que un enfermo ni siquiera cabría. Así que estamos aquí para ayudar.
y si es necesario, derivamos a la gente a especialistas de la ciudad. Como mi madre, intervino Sandra algo incómoda. Sí, como tu madre, respondió Arthur con seriedad, como si hablara con un adulto. Jessica sonrió mientras miraba al anciano médico, sorprendiéndose a sí misma con un pensamiento muy interesante. En realidad es un buen hombre. Otros a su edad tienden a pensar solo en sí mismos, pero él tomó la iniciativa de organizar una estación médica en el pueblo, que, debido a las circunstancias, carecía de asistencia médica. Al ver la sorpresa congelada en los ojos de Jessica, Arthur dijo: «Siéntanse como en su casa, queridos. Tengo 2 habitaciones libres. Yo me quedaré en una hasta que encuentre algo mejor, y tú y tu hijita podéis quedaros en la otra. Incluso pueden tomar 2, no me importará. A mi edad, he llegado a comprender que perseguir el lujo no es necesario. Estoy acostumbrada a arreglármelas con poco, podría decirse que vivo en condiciones espartanas». A Jessica se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cuánto había echado de menos últimamente esas palabras de apoyo, sobre todo de los hombres, de quienes tanto había sufrido en su vida? «Mamá, ¿cuándo vamos a comer? Tengo hambre». Sandra volvió a romper la incómoda pausa. Jessica se encogió de hombros distraídamente y recordó que había metido unos bocadillos y café en un termo para el viaje. Pero como el viaje había sido muy ajetreado, no habían tenido tiempo de comer. «Cenemos todos juntos», sugirió Jessica al anciano médico. Sin embargo, Arthur agitó inmediatamente las manos en señal de protesta. «No, no, gracias. Ya he tomado bastante café. No quiero comer, no tengo apetito, sobre todo después de que me afectara esta enfermedad. Es implacable. Cuando era más joven me gustaba bucear, ¿sabe? Bucear en el agua, explorar los lechos de los ríos. Por aquel entonces se llamaba de otra manera. Pero tontamente pasé mucho tiempo en el agua. Así fue como me dio un dolor de espalda, y ahora solo veo las profundidades submarinas en la pantalla del televisor», dice Arthur con una sonrisa. «¿Hay medicamentos disponibles ahora? ¿La medicina ha avanzado mucho? ¿Ungüentos? ¿Inyecciones?», preguntó Jessica con cautela. «Oh no, querida, ya no quiero medicamentos. Ahora me trato sobre todo con hierbas. Y ayudo a la gente porque sé que es lo máximo que puedo hacer por ellos», negó Arthur con la cabeza. «Mi hijo y su prometida viven a 2,000 kilómetros de mí, así que no los veo a menudo. Pero, afortunadamente, tengo un hijo. Aunque aún no está claro cómo les irán las cosas con los niños», dice Arthur con nostalgia. En ese momento se abrió la puerta y Mary apareció en el umbral con una bandeja en la que había 3 tazas de aromático café humeante. «Toma, Arthur, sírvete», le dijo al anciano médico. Mary volvió a fingir que Jessica y Sandra ni siquiera estaban en la habitación. «Gracias, Mary. Que Dios te bendiga con salud y un buen marido. Vivir sola debe de ser duro, sobre todo en una casa particular donde no se puede prescindir de un hombre», dijo Arthur con comprensión. Tras estas palabras, Mary se ruborizó visiblemente y lanzó una mirada preocupada a los invitados. Por su reacción, Jessica comprendió inmediatamente que la enfermera no quería que conociera todos sus entresijos. Sin embargo, Jessica nunca había sido excesivamente curiosa y siempre evitaba los cotilleos o hablar de los defectos de los demás. «Mary, ¿por qué no te has hecho un café?», se preocupó Arthur. «No, no me apetece. Hace poco me tomé una taza. Creo que me iré a la cama. Dudo que tengamos más pacientes esta noche», respondió Mary con fingida calma. Jessica comprendió inmediatamente lo que ocurría, interpretándolo de la siguiente manera: la testaruda enfermera simplemente no quería sentarse a la misma mesa que ella. Obviamente, Mary, con su ojo experto, la veía como una rival. Aunque la propia Jessica no lo veía así.
¿Y qué clase de rival podía ser para esta mujer, que había vivido aquí desde su nacimiento? Si todo le hubiera ido bien a la propia Jessica, ¿se habría trasladado a este páramo con su hijita en brazos? Poco probable. Hace un par de semanas, al menos tenía un trabajo querido. Ahora, no había nada más que la mitad de esta casa en ruinas en medio de la nada. Sorbiendo distraídamente el aromático café de su taza, Jessica no se dio cuenta de cómo se hundía en tristes recuerdos originados en su pasado. El torbellino de sucesos e imágenes la envolvía como un caleidoscopio mágico, donde los acontecimientos se desarrollaban en un orden totalmente aleatorio. Dio la casualidad de que Jessica conoció a su futuro marido, Robert, entre las paredes de una institución médica. Por aquel entonces, él ya era un médico de éxito, mientras que ella acababa de graduarse en la universidad y estaba haciendo las prácticas. Por entonces, ya circulaban rumores sobre Robert. Era conocido como un don Juan al que no se le escapaba ni una falda. Naturalmente, Jessica no creyó a los futuros colegas que le advertían de que Robert intentaría seducirla. Sin embargo, no ocurrió de inmediato. Jessica se había criado con ideales románticos y nunca se precipitaba en las relaciones, prefiriendo comprender a fondo el carácter de una persona antes de dejarla entrar en su vida personal. Al darse cuenta de que no podría conquistar tan fácilmente a la melancólica belleza, Robert cambió de táctica. Empezó a cortejarla con el estilo propio de quienes podían permitírselo. Los padres de Robert ocupaban altos cargos en el Ministerio de Sanidad, promocionaron activamente a su hijo y acabaron consiguiendo su nombramiento como jefe de departamento. No era ningún secreto entre el personal que el ascenso profesional de Robert tenía más que ver con la influencia de sus padres que con sus propios méritos. Muchos médicos más experimentados y cualificados habían competido por el puesto, pero Robert se convirtió en el líder. Irónicamente, su nombramiento coincidió con el inicio de su relación con Jessica, que finalmente correspondió a su cortejo y empezó a considerarse su prometida. Sin embargo, en un momento dado, Robert se sintió tenso. El matrimonio no entraba en sus planes. Estar con Jessica le hacía sentirse cómodo y no veía nada malo en atarse a ella en matrimonio. Además, en ese momento, Jessica estaba embarazada de 2 meses, lo que acabó inclinando la balanza hacia una boda rápida. Sinceramente, Robert siempre había soñado con vivir soltero hasta los 40, sin hijos ni obligaciones familiares. Pero tras enterarse del embarazo, su vida cambió drásticamente. Fantaseando sobre el tema, Robert se veía a menudo como un caballero y conquistador, ganándose el corazón de las mujeres con una regularidad envidiable. Sin embargo, con Jessica tales tácticas no funcionaban. Se negaba a ser la amante de un jefe adinerado. Lo más molesto para ella era que todos en el departamento creían que ahora Robert empujaría a su elegida hacia arriba en la escala profesional, igual que sus padres habían hecho con él. Sin embargo, Robert resultó ser un mal gestor, y todo su trabajo se reducía a aceptar sobornos abiertamente. Mientras tanto, Jessica se enfrentaba a un embarazo difícil, en el que sufría fuertes náuseas y mareos que la frustraban y le impedían concentrarse. Como era de esperar, no hubo apoyo por parte de Robert. Por ejemplo, cuando Jessica se despertaba por la noche por las molestias, su marido se limitaba a darse la vuelta hacia el otro lado o incluso salía de la habitación para ver la tele a todo volumen. La situación empeoró cuando se supo que estaba embarazada de gemelos. Entonces Robert pareció descarrilar. Por razones que Jessica no entendía, empezó a desaparecer durante días, a menudo sin dar explicaciones. Cuando se le preguntaba, la despachaba con vagas excusas sobre el trabajo. Problemas, Jessica, son abrumadores. El ministerio sigue llamando, el médico jefe me arrastra y luego receta una pastilla para todos.
Así que ahora el trabajo es duro, no como antes, decía con desdén. Preocupada, Jessica replicó, pero aún así, deberías cuidarte. Tu falta de sueño y tu mala alimentación no te llevarán a nada bueno. Ya sabes que una mala alimentación puede provocar úlceras, y además, ¿qué comes en el trabajo? Ya se me ocurrirá algo. Voy corriendo a la cantina de enfrente. Está bien, mintió Robert. En realidad, no iba a ninguna cantina. En cambio, pasaba todo su tiempo libre con su amante. Se dice que cuando nació Sandra tenía 3 amantes y se las arreglaba para vivir con varias familias a la vez sin cargarse de responsabilidades. La suerte quiso que las contracciones de Jessica empezaran en casa, a pesar de su esperanza de que los gemelos nacieran según el calendario de los médicos. Por desgracia, Robert no estaba en casa en ese momento. Jessica tuvo que llamar a una ambulancia, que llegó con media hora de retraso debido a una fuerte ventisca y a las carreteras heladas. Mientras tanto, Robert estaba en un hotel de carretera con su amante, con el teléfono apagado para evitar molestias. No se enteró del nacimiento de su hija hasta 2 días después. Lo más chocante no fue su ausencia, sino su reacción al enterarse de la noticia. ¿Por qué solo hay una chica? ¿Dónde está la segunda? ¿Qué ha pasado, Jessica? ¿Por qué estás callada?, preguntó Robert. Jessica, aún débil por el parto, sollozaba en silencio y luego se puso histérica. Resultó que los médicos no pudieron salvar a los 2 bebés. La alegría de Jessica por el nacimiento de una hija se vio eclipsada por el dolor de perder a la otra. La cesárea se había practicado a tiempo y el cirujano que la atendió había hecho todo lo necesario. Pero, como es sabido, cada caso es único y siempre hay riesgos. A pesar de ello, Jessica no culpaba a sus colegas médicos. Comprendía que la vida a menudo plantea retos inesperados. Sin embargo, por razones que ella no podía comprender, Robert se enfrió con ella después de la tragedia y empezó a culparla de la muerte de su segunda hija. Todo es culpa tuya. Si hubieras ido al hospital a tiempo, todo habría ido bien. Pero no, esperaste, ¿no? Deberías haber estado 2 semanas en el servicio de patología, como te prescribieron, pero no, sentiste la atracción de tu casa familiar, te acusó. Jessica palideció, su expresión cambió. ¿Qué tiene eso que ver? No eres obstetra, eres la jefa del departamento terapéutico. No tienes derecho a decirme qué habría sido mejor o peor, replicó. Robert sonrió satisfecho. Bueno, no creas que voy a cubrirte para siempre. Dentro de 3 años, si no vuelves de la baja por maternidad, te despediré. O mejor aún, te trasladaré a algún lugar remoto. Los empleados de provincia siempre están pidiendo personal valioso, así que te enviaré allí si sigues comportándote así. Haz lo que quieras, respondió Jessica entre lágrimas. Incluso puedes enviarme al medio de la nada, ya no me importa. Resultó que la crianza de su hija recayó enteramente sobre los hombros de Jessica. Robert, por su parte, desaparecía durante días, convirtiendo su vida en una sucesión de aventuras. Ahora, ya no ocultaba su comportamiento y alardeaba abiertamente de su tiempo con nuevas enfermeras o jóvenes atractivas. Pasaron 8 años, que a Jessica le parecieron una eternidad. Día tras día, era la misma rutina. Trabajo, casa, trabajo. Durante ese tiempo, se las arregló para enviar a Sandra a la guardería tras su baja por maternidad y luego a la escuela, ella sola. Los padres de Robert, sus suegros, eran fríos con Sandra y rara vez permitían que su nieta la visitara, lo que aislaba aún más a Jessica. En algún momento, Jessica sospechó que pensaban que Sandra no era hija de Robert. La insinuación era absurda. Trabajaba con Robert en el mismo departamento y apenas tenía tiempo para nadie más. Aún así, la falta de apoyo la agotaba. ¿Cuánto tiempo podría durar esta tensa coexistencia?
Su tensa convivencia podría haberse prolongado indefinidamente si, un día, Jessica no hubiera conocido a Vincent, un paciente anciano que llevaba 3 semanas ingresado en la clínica. Para su consternación, Vincent admitió abiertamente que probablemente no saldría vivo del centro médico y trató su situación con calma filosófica. Sin embargo, Jessica se llevó bien con él desde el principio. Vincent había vivido una vida difícil y le encantaba compartir historias sobre su infancia en un pueblo remoto. Según él, todavía tenía allí una casa donde vivieron sus padres. Jessica escuchaba atentamente, consciente de que Vincent podría adornar algunos recuerdos y añadir matices negativos a otros. También sabía que no podía hacer mucho para ayudarle en ese momento, aparte de aliviar su estado con medicamentos cuidadosamente seleccionados. «Gracias, Jessica. Eres todo lo que me queda», dijo Vincent una noche. «Tuve un hijo, pero desapareció, un canalla. Acabó entre rejas muy pronto y nunca se enderezó. Salía un año y luego volvía a la cárcel. Hace poco me dijeron que había muerto en un motín. Me enviaron un ataúd de zinc con una esquela. Ni siquiera me permitieron abrir la tapa». A Jessica le dolía el corazón por el anciano. «Lo siento mucho, Vincent», dijo en voz baja. «Lloré, estuve de luto y organiqué con acento agudo el funeral. Luego, justo cuando lo superé, acabé aquí y me hicieron unas pruebas. Descubrieron que estaba enferma. Antes aguantaba y me trataba con hierbas, pero ahora entiendo que todo fue en vano», dice Vincent. «Aún tienes mucha vida por delante. Deja que te recete una nueva medicación. Estoy segura de que pronto te sentirás mejor», le tranquilizó Jessica. Pero engañar a Vincent era imposible. Había vivido demasiado y había visto demasiado. Una noche, cerca del final de su turno, Vincent llamó a Jessica para que se sentara junto a su cama. «Jessica», empezó, con voz firme, «perdóname si me estoy pasando, pero tu Robert no es bueno. Te engaña a diestro y siniestro. Todo el mundo lo sabe. Puedo ver cuánto te duele. Déjalo. Coge a tu hija y huye». Jessica miró al anciano con lástima, sin saber qué responder. Vincent había expresado lo que ella llevaba en el corazón desde hacía años. Pero no sabía a dónde ir ni cómo volver a empezar. «Jessica, si solo fuera un engaño, me quedaría callado. Pero habla tan mal de ti, se burla de ti, incluso en público. Te mereces algo mejor. Déjalo, querida. Cría a tu hija tú misma. Eres inteligente y capaz. No malgastes tu vida con este chupasangre», instó Vincent, sacudiendo la cabeza. «¿Pero a dónde iría, Vincent? No tengo dónde vivir. Estoy en su casa y él es mi jefe», replicó Jessica con impotencia. Vincent hizo una pausa y luego reveló su última carta. «Escucha, Jessica, tengo una casita en mi pueblo natal. Hace unos 10 años que no voy, pero dicen que sigue en pie. Quiero dejártela a ti y a tu hija. Me trataste con amabilidad, así que quiero devolverte esa amabilidad». «No, Vincent, no puedo aceptar tal regalo. Es la casa de tu familia». «No está bien», protestó Jessica. Pero Vincent insistió. «No quiero que el Estado se lo lleve y lo derribe ladrillo a ladrillo. Quiero que quede algún recuerdo mío y que tú y tu hija tengáis un nuevo comienzo. La casa será tu ancla. Está lejos, a 3 o 4 horas de aquí, pero te las arreglarás». Jessica negó con la cabeza, aún dubitativa. «No lo sé, Vincent. Lo intentaré, pero necesitaré tiempo para prepararme. Sandra tiene colegio, y empezar de nuevo será duro». «No se demore», instó Vincent. «He oído a Robert hablar de despedirte por algún cargo inventado. Vete antes de que haga más daño. Me aseguraré de que la casa es tuya antes de irme». Vincent cumplió su palabra. Ese mismo día, llamó a un notario a su cabecera y formalizó una escritura de donación para Jessica. A la mañana siguiente, Vincent falleció.
Por desgracia, su partida coincidió con la misma amenaza de la que había advertido a Jessica. Robert ya había empezado a tramar su despido. Durante una reunión de personal, acusó abiertamente a Jessica de negligencia e irresponsabilidad en el trabajo. ¿En qué he sido negligente?, preguntó Jessica, luchando por contener sus emociones. ¿Cómo? Por ejemplo, pasaste días en la habitación de Vincent Warren. ¿Y qué hay de los otros pacientes? ¿Merecían menos tu atención? No necesito empleados como tú. Necesito orden, no caos. Recoge tus cosas y vete, dijo Robert fríamente, con un tono cargado de malicia. Jessica luchó por mantener la calma. ¿A qué cosas te refieres? ¿Las de tu casa?, preguntó en voz baja. Robert esbozó una sonrisa amplia y cruel. Exacto. A partir de ahora, viviremos separados. ¿Por separado? ¿Y Sandra? Llevamos juntos 8 años, exclamó Jessica. 8 años no es la eternidad, Jessica. No alarguemos esto. No te despediré formalmente, para que tu expediente permanezca limpio. Pero creo que es hora de que encuentres un nuevo lugar donde empezar de nuevo, concluyó Robert. Aturdida y abrumada, Jessica abandonó la reunión llorando. En cuestión de horas, su mundo se había vuelto del revés. Había perdido a Vincent por la mañana y ahora se enfrentaba a la falta de hogar y al desempleo. Fue entonces cuando decidió tomarse en serio el consejo de Vincent. Rápidamente recogió sus pertenencias, reunió a Sandra y se preparó para partir hacia el remoto pueblo del que Vincent le había hablado tantas veces. Cuando Jessica abandonó la casa que había sido su hogar durante años, se dio cuenta de que tendría que empezar su vida de nuevo por completo. No sabía si su historia se desarrollaría sobre una pizarra limpia o como una página manchada de manchas y errores. En cualquier caso, decidió seguir adelante, sabiendo que no podía seguir bajo el control de Robert. El viaje hasta el pueblo fue agotador, pero lleno de determinación. Jessica llegó y se encontró ante la casa que había heredado de Vincent. La mitad estaba ocupada por el puesto médico que Arthur había instalado, mientras que la otra mitad, destartalada pero habitable, iba a ser su nuevo hogar. Arthur saludó cordialmente a Jessica, su presencia era una fuente de tranquilidad. Bienvenida, Jessica. Tendrás que perdonar el estado de la casa, pero ahora es tuya. Puedes vivir aquí con Sandra. No es mucho, pero es un nuevo comienzo. Abrumada por la gratitud, Jessica asintió. Gracias, Arthur. Es más que suficiente. Solo necesito algo de tiempo para adaptarme. En los días siguientes, Jessica empezó a encontrar su equilibrio. Arthur la animó a unirse a la estación médica, donde rápidamente se convirtió en su mano derecha. Juntos atendieron a los aldeanos, que agradecieron la ayuda. Para Jessica, el trabajo supuso una oportunidad de reconstruir su vida. Sandra también se adaptó rápidamente, se hizo amiga de los niños del pueblo y disfrutó de la sencillez de la vida rural. Jessica encontró consuelo en la paz del campo y en el apoyo de la comunidad. Poco a poco, empezó a sentirse como en casa. Pero no todo iba sobre ruedas. Mary, la enfermera de la estación médica, se mostraba abiertamente hostil hacia Jessica, considerándola una rival tanto profesional como personal. A pesar de los esfuerzos de Mary por crear tensión, Jessica se centró en su trabajo y en Sandra, negándose a que la negatividad la afectara. A pesar de las dificultades iniciales, Jessica se acostumbró al ritmo de vida del pueblo. Se entregó de lleno a su trabajo en el dispensario médico, donde pronto se ganó el respeto de los aldeanos. Arthur la apoyaba especialmente y a menudo le agradecía su presencia. «Has traído nueva vida a este lugar, Jessica», dijo Arthur una tarde mientras terminaban sus rondas. «No sé cómo me las arreglaba antes de que llegaras». Jessica sonrió, agradecida por su amabilidad. «Es mutua, Arthur. No sé qué habría hecho sin esta oportunidad».
Sin embargo, no todos la recibieron con los brazos abiertos. Mary, la enfermera, se mostró abiertamente hostil. Desde el principio, Mary vio a Jessica como una rival, tanto en lo profesional como en lo personal. Hizo comentarios sarcásticos sobre la procedencia de Jessica de la ciudad, trató de socavar su autoridad entre los aldeanos e incluso intentó influir en la opinión de Arthur en contra de ella. Sin embargo, Jessica se negó a entablar conversación. Permaneció educada pero distante, centrada en su trabajo y en su hija. Con el tiempo, los aldeanos empezaron a darse cuenta de los celos de Mary, aislándola aún más. El camino de Jessica pronto volvió a cruzarse con el de William, el taxista que las había llevado a ella y a Sandra el primer día que llegaron al pueblo. William se pasaba a menudo por el dispensario médico, para entregar suministros o simplemente para registrarse. Su actitud despreocupada y su cálida sonrisa eran un bienvenido respiro de la tensión con Mary. Una tarde, mientras Jessica organizaba los historiales médicos, William llegó con una caja de suministros. «Pensé que necesitarías esto», dijo, dejando la caja sobre el mostrador. «Gracias, William, siempre tan servicial», respondió Jessica, sonriendo. Se encogió de hombros modestamente. «Solo hago mi parte. ¿Cómo os estáis adaptando Sandra y tú?» «Nos va bien, mejor de lo que esperaba. Es un gran cambio, pero el pueblo nos está gustando», dice Jessica. Sus conversaciones se hicieron más frecuentes y pronto surgió entre ellos un afecto mutuo. La amabilidad y dedicación de William hacia su joven sobrino, Calvin, conmovió profundamente a Jessica. Admiraba los sacrificios que había hecho para proporcionarle una vida estable tras la trágica pérdida de su hermana. Mary, mientras tanto, no pudo evitar darse cuenta de la incipiente conexión entre Jessica y William. Sus celos se intensificaron y empezó a tramar formas de crear discordia. Un día, incluso llegó a tirar un tubo de pintalabios en el coche de William, con la esperanza de que Jessica lo encontrara y sacara conclusiones. Cuando Jessica vio el pintalabios, se echó a reír. «Ni siquiera llevo maquillaje, William. Alguien está jugando», dijo, tirando el pintalabios a la basura. William negó con la cabeza, sonriendo. «Déjalos jugar a sus juegos. No me interesa nadie más que tú». Con el paso del tiempo, el vínculo entre Jessica y William se hizo más fuerte. A menudo pasaban juntos los fines de semana con Sandra y Calvin, explorando el campo o disfrutando de sencillos picnics junto al río. La alegría y la paz que Jessica sentía en esos momentos no se parecían a nada que hubiera experimentado en años. Arthur, observando su creciente cercanía, no pudo evitar sonreír. «El destino actúa de forma misteriosa», reflexionó. Vincent sabía lo que hacía trayendo a Jessica aquí. 6 meses después, Jessica y William se convirtieron oficialmente en pareja. A pesar de los continuos esfuerzos de Mary por sabotear su relación, su amor no hizo más que profundizarse. Los aldeanos también se alegraron por ellos, pues los consideraban la pareja perfecta. Mientras tanto, Mary, descorazonada y humillada, decidió abandonar el pueblo. Cuando llegó un nuevo médico jefe al distrito, Mary aprovechó la oportunidad para trasladarse a un hospital de la ciudad, dejando atrás la aldea que durante tanto tiempo había considerado su hogar. La relación de Jessica y William floreció con el paso de los meses, aportando estabilidad y alegría a sus vidas. Rápidamente se establecieron en una rutina, apoyándose mutuamente tanto en el trabajo como en su vida personal. Para Jessica, William representaba todo lo que había echado de menos: amabilidad, lealtad y voluntad de compartir las cargas de la vida. Arthur, que observaba desde la barrera, se convirtió en una especie de mentor y figura paterna para ambos. «Me alegro de veros felices», dijo una tarde mientras tomábamos el té.
Este pueblo necesitaba caras nuevas y energía renovada, y vosotros dos la habéis aportado. Jessica sonrió cálidamente. Gracias, Arthur. Has sido un gran apoyo para nosotros. No sé cómo nos las habríamos arreglado sin ti. Sandra y Calvin también se hicieron muy amigos. Pasaban los días explorando los campos, jugando junto al río y asistiendo a la pequeña escuela local. Para Sandra, el pueblo era un mundo aparte de la vida que había conocido, pero que había llegado a amar. Mamá, creo que este es el mejor sitio de todos, dijo Sandra una tarde, con la cara radiante de emoción tras un día de aventuras. No echo de menos la ciudad para nada. Jessica abrazó a su hija con fuerza. Me alegro mucho de que seas feliz aquí, Sunshine. Eso es lo único que me importa. Con el tiempo, Jessica se convirtió en parte integrante de la estación médica. Sus conocimientos de medicina general aportaron un alivio muy necesario a Arthur, cuya salud no dejaba de empeorar. Juntos atendían a los aldeanos que a menudo no tenían otro acceso al tratamiento médico. La gratitud de la comunidad era palpable y Jessica se sintió realizada como nunca antes lo había estado. Un día, Arthur llamó a Jessica a su despacho. Jessica, hay algo de lo que quería hablarte, empezó con voz seria. Jessica se sentó, sintiendo la gravedad del momento. ¿Qué pasa, Arthur? He decidido que es hora de dar un paso atrás. Mi salud ya no es lo que era, y esta emisora necesita a alguien que pueda dedicarse plenamente a ella. Me gustaría que te hicieras cargo. Jessica se quedó desconcertada. Arthur, no sé si estoy preparada para ese tipo de responsabilidad. Estás más que preparada, le aseguró Arthur. Los aldeanos confían en ti. Has traído una nueva perspectiva y energía a este lugar. Sé que lo harás muy bien. Después de pensárselo mucho, Jessica aceptó el cargo. Era una responsabilidad desalentadora, pero la asumió con determinación y esperanza. Mientras tanto, la vida daba giros inesperados. Un día, Jessica leyó en el periódico local que su exmarido, Robert, se había visto implicado en un gran escándalo de corrupción en la clínica municipal. La investigación reveló fraudes y sobornos generalizados, lo que llevó a la destitución de varios jefes de departamento, entre ellos Robert. Jessica no pudo evitar una sensación de justicia poética. Lo que se repite, pensó, aunque se guardó la noticia para sí misma, prefiriendo no pensar en el pasado. Un año después de su llegada al pueblo, Jessica y William decidieron casarse. La ceremonia fue sencilla pero sincera, y se celebró en una pequeña iglesia de un pueblo vecino. Amigos, vecinos y aldeanos acudieron a celebrarlo, llenando la pequeña iglesia de calidez y alegría. Arthur, sentado en primera fila, sonreía de orgullo. Vincent se habría alegrado mucho de ver esto, dijo en voz baja, emocionado. Los recién casados empezaron su vida juntos con esperanza y determinación. Siguieron trabajando en la estación médica, criando a Sandra y Calvin como hermanos y construyendo una vida arraigada en el amor y la comunidad. A medida que cambiaban las estaciones, también lo hacía la perspectiva que Jessica tenía de la vida. El dolor de su pasado pasó a un segundo plano, sustituido por la felicidad de su presente. A menudo pensaba en Vincent, cuya bondad y previsión le habían dado la oportunidad de una nueva vida. En el fondo de su corazón, sabía que por fin había encontrado un lugar al que ella y su hija podían pertenecer de verdad. Si te ha gustado esta historia, por favor, apóyala con un like y un comentario. Te deseo lo mejor.